Capítulo 13. Ley de las normas de disciplina. Llegué a la escuela y me paré en la puerta mirando de un lado a otro. Cada automóvil que se acercaba por la avenida me parecía igual al de mis padres y el corazón me latía con fuerza. Al poco tiempo, el cielo se oscureció e impresionantes descargas eléctricas comenzaron a surcar el espacio. No me refugié de la lluvia cuando ésta se precipitó sobre mi cabeza. Tomé asiento en la banqueta y me dejé empapar, escuchando las elucubraciones de mi mente. Cavilaba con mezcolanza y desorden, como deben de discurrir los desdichados que han perdido el juicio. Primero, abstraído por la desgracia de mi hermano mayor. Luego, preocupado por el evidente atraco que había acaecido en mi casa, y después enfrascado en las consideraciones sobre cómo mejorar nuestra situación familiar. Era un letargo similar al sueño de Éutico que se relata en el capítulo 20 del libro de los Hechos. No sé cuánto tiempo estuve en esa posición, solo recuerdo que comencé a sentir frío y hecho una sopa me puse de pie para entrar a la recepción de la escuela. La secretaria me proporcionó una toalla y quiso enterarse de la razón de mi llanto. No lo toleré y le supliqué con una ansiedad que la dejó sin habla, que en cuanto mis padres llegaran me mandara llamar. Estaría en el tercer piso escuchando la conferencia. Obviamente, en el tiempo que permanecía afuera, se expusieron algunas ideas que no me gustaría dejar al margen del presente relato. Gracias a que Shayan y yo posteriormente hicimos algo más que una amistad entrañable, ella ha supervisado y corregido lo descrito en estas páginas, amén de relatarme detalladamente cuanto ocurrió en mi ausencia, razón por la cual me atrevo a escribir lo expuesto en el salón con la conciencia de que es fidedigno. La tercera ley se presentaba en los pliegos de papel bond del rotafolios con las mismas grafías brillantes que mostraban en las anteriores. Las normas de disciplina delimitan la única área confiable sobre la que puede edificarse la torre del éxito familiar y personal. Los 4 vértices de esa área son respeto, unión, prosperidad y autonomía. Cuentan que a un circo muy famoso llegaron 2 leones para ser amaestrados, relató el licenciado Yolsa. Uno fue confiado a un entrenador que desde el principio estableció patrones de recompensas y castigos perfectamente claros. Le prohibió al animal que le gruñera ferozmente o lanzara zarpazos, de modo que en cuanto lo hacía recibiría un inmediato, aunque corto, castigo físico. Además, le enseñó pacientemente a realizar ciertas rutinas después de las cuales invariablemente lo recompensaba con comida y agua. Por su parte, el segundo león fue puesto en manos de un entrenador neurótico. Este hombre en ocasiones le permitía al animal gruñir y amenazar con las garras sin darle mayor importancia a la agresión y en ocasiones, si no estaba de humor, lo azotaba ante la mayor manifestación de rebeldía. Además, si el felino hacía las cosas que se le pedían, no recibía una recompensa clara. Cuando el entrenador estaba de buen humor, le daba enormes cantidades de alimento, le aplaudía y lo felicitaba efusivamente, pero cuando estaba de malas, simplemente consideraba el acierto del animal como si hubiese cumplido con su deber y salía de la jaula sin darle la menor gratificación. El primer león trató con un código de reglas justas y constantes. Aprendió rápido y no solo
se convirtió en la estrella del circo, sino que adquirió cariño y respeto de su entrenador. En cambio, el segundo león, educado a libre reglamentación emocional, acabó asesinando a su instructor y atacando a cuanta gente se le acercaba para intentar enseñarle, así que tuvo que ser sacrificado. Se había encendido un proyector que proyectaba en la pared las fotografías de las fieras cuando llegaban al circo, cuando eran entrenadas y cuando la primera hacía sus actos con extraordinario éxito, mientras la otra era llevada a la cámara para animales salvajes indomesticables. Esto es exactamente lo que ocurre en un hogar, tanto cuando hay reglas establecidas clara y públicamente como cuando no las hay. ¿Cómo se manejan las normas en una casa? ¿Se permite en unas ocasiones algo que está prohibido y en otras? ¿Pueden los padres realizar a veces actos vedados a los hijos? Fortuitamente, tal o cual hecho bien puede tener la suerte de ser ignorado o correr el riesgo de ser motivo de regaños y feroces castigos. En la buena educación, la razón debe prevalecer ante la emoción. Ya se dijo que no es suficiente con amar incondicionalmente a los hijos. Estos deben ser amados inteligentemente. Establezcan ustedes reglas justas y háganlas valer. Señores, las normas de disciplina son vitales en la familia, pero no pueden ser secretas ni cambiantes. Se recomienda que se escriban en un papel y se coloquen en un lugar visible para todos. Determinen clara y públicamente el camino a seguir y nadie se apartará de él. Inténtenlo, por favor. Si lo hacen, no habrán desperdiciado su tiempo viniendo a esta plática. Es una de las principales recomendaciones para superar su calidad familiar. No pierdan nada con probar y en cambio no imaginan todo lo que pueden ganar. Oiga, ¿y los hijos deben cooperar para la creación de las reglas? Preguntó la mujer solitaria. No necesariamente. Es importante, sí, que ellos no acaten las normas por la fuerza, sino que las entiendan y acepten de buena gana, incluso que las comenten, enriquezcan y critiquen, pero los únicos que poseen el derecho y la responsabilidad de dictarlas son los padres, como también serán los únicos con el poder de actualizarlas cuando vayan tornándose obsoletas o ampliarlas, reducirlas y hasta hacerlas flexibles si alguna circunstancia específica lo requiera. Pero ¿no dicen que las leyes se hacen para ser violadas? ¿No será que los hijos las respetarán solo mientras estemos observándolos? Eso dependerá de la forma como se las maneje. Las reglas oscuras e inexplicables se desobedecen siempre. Solo las prohibiciones que los hijos se hagan a sí mismos con base en lo que están convencidos serán eficaces. Así que antes de darles órdenes, convénzanlos. No pretendan que sus hijos acaten las prohibiciones de ustedes, sino las de ellos. Estoy de acuerdo en que haya reglas, licenciado, pero debe existir una guía para no caer en extremos represivos. Muy buena observación, señor. Existe una guía infalible para establecer bien los preceptos. Simplemente la disciplina debe cumplir 4 objetivos. No importa lo que esté prohibido o permitido, si se logra la consecución de esas 4 metas. El maestro hizo una pausa mientras revolvía su material en busca de la siguiente lámina a proyectar. Yo entré precisamente en ese momento al aula. Algunos padres me recriminaron francamente con la mirada por mi interrupción, pero yo no. Tomé asiento desganado en mi antigua silla, aún tiritando por la reciente ducha pluvial. Cheyenne me miró con asombro y tuvo intenciones de acercárseme para ayudarme, para secarme, preguntarme
¿Para qué? Pero no, se quedó sentada en su lugar, sin apartar la vista de mí, aun cuando el maestro había comenzado a hablar. La carpeta de argollas estaba intacta en el mismo sitio. La abrí y la volví a cerrar. No me costó mucho comprender que había llegado en un momento neurálgico de la exposición. Me agradaban las cosas simples y acertadas, de modo que si establecer reglas en un hogar dependía de cumplir 4 sencillos requisitos, me interesaba conocerlas. No era el único atraído por esa idea. Los asistentes se olvidaron casi inmediatamente de mi inesperado arribo, y Cheyenne terminó por devolver la cabeza hacia el frente. El director colocó la ilustración sobre la placa iluminada y apareció en la pared un rectángulo con una palabra en cada vértice. Respeto, unión, prosperidad, autonomía. Analicemos el primer requisito, respeto. ¿Cómo definirían ustedes el respeto en un hogar? Una señora entusiasmada con el tema levantó la mano para opinar. Es no ser grosero, o sea, ser educado. Ante la dificultad que se presenta cuando se quieren definir los conceptos más simples, no hubo ningún otro voluntario. El respeto es una línea imaginaria, explicó el licenciado, trazada de mutuo acuerdo entre dos personas, un límite que nunca se deberá propasar. Es cierto que en algunos consanguíneos su línea de respeto les permite hablarse a gritos, diciéndose malas palabras, sin que ninguno se ofenda. Pero a cambio existen otros casos en los que un simple alzar la voz, mostrarse burlón o decir una grosería puede significar una falta de respeto. Entre gente que vive bajo el mismo techo, aunque no sean familiares, la línea del respeto es algo que debe estar claramente delimitado por las reglas. ¿Y cómo se hace eso? Las normas que se dicten deben incluir algunos conceptos, tales como la prohibición absoluta de burlarse de los errores de los demás y de mencionar las frases tan comunes: cállate, no seas tonto, te creí más listo, estás loco, estás idiota, te faltan sesos, tu cerebro no alcanza para más. Las prohibiciones referidas me parecieron tan usuales que no pude evitar sonreír. Si se pusieran en práctica en mi casa, ¿de qué hablaríamos entonces? El segundo objetivo que deben cumplir las normas disciplinarias es la unión, continuó el expositor después de una breve pausa en la que no hubo comentarios. La unión es lo que hace fuertes a las familias. Estar unidos es compartir juntos tanto los momentos importantes como los nimios. Hay hogares cuya unión es tan precaria que cada quien llega y se va a la hora que quiere sin avisar. Come lo que hay en el refrigerador o el guiso que alguien, no importa quién, hizo el favor de dejar sobre la estufa. Los hijos, rarísima vez, salen con los padres y estos son tan indiferentes que ni protestan por la indiferencia de aquellos. No hay nada más absurdo que una familia desunida, si no es como un equipo. Si no hay mutuo interés por los demás miembros y ayuda espontánea, si no se los solucionan juntos los problemas individuales, la familia no tiene sentido de existir. Antes, los hogares eran más unidos, licenciado, interrumpió un señor. ¿Por qué es tan común ahora la disgregación? ¿Por qué hemos confundido los valores? Todos poseemos algo precioso e insustituible que una vez que se da, no se repone jamás. Nuestro tiempo es el mayor tesoro con que contamos y solemos regalárselo a raudales al trabajo, a las amistades y a satisfacciones como comer, dormir y divertirnos. Pero en cambio, lo escatimamos terriblemente cuando se trata de brindárselo a nuestra familia.
siendo esta la prioridad principal de todo hombre de bien. Debemos dedicar más tiempo de calidad a nuestros hijos y cónyuge. Es una advertencia grave. No la tomen a la ligera. ¿Nos podría dar algún ejemplo de reglas que persigan la unión? Dénmelas ustedes. ¿Podría ser todos los domingos se reservan para salir o convivir juntos? Perfecto. ¿Alguna otra? Que se debe hacer por lo menos una comida al día reunidos, que los miembros de la familia deben practicar un deporte juntos, que nunca se deje solo a alguien que tenga algún problema. La lluvia de sugerencias fue interrumpida por la brusca entrada de mi padre al salón. Mi padre. Me puse de pie como movido por un resorte. Todos, sin excepción, volvieron la cabeza para ver al recién llegado. Hubo un silencio incómodo en el recinto. Venía vestido con un traje negro liso y elegante que solo le había visto en algunas ocasiones. No recordé en cuáles. Traía la mano derecha vendada en cabestrillo, un parche en la frente y el cabello despeinado, en forma inusual. Pero lo realmente grotesco de su apariencia era su rostro evidentemente hinchado y rojo. Moví la cabeza. No me cupo la menor duda de que tomó parte en la lucha que dejó la casa hecha un desastre. Me miró con un gesto que no le conocía, entre enfadado y suplicante. Vámonos, dijo en voz baja, con articulación babosa. ¿Habría vuelto a tomar? 5 años antes, cuando Saúl tuvo el problema con el matrimonio Yolsa, a mi padre le dio por emborracharse. La primera vez que lo vi así me sentí muy deprimido, más que por su estado, por la impactante realidad de que aquel héroe infalible no era tal. Fue el día en que dejé mi infancia atrás. Me puse de pie nervioso y apenado por la desagradable interrupción. El director se levantó para invitar al recién llegado a quedarse. ¿Por qué no escucha la plática? Le aseguro que puede serle útil. Era obvio que mi padre estaba a punto de realizar una majadera escenificación de insensatez, pero su enajenación tomó matices contradictorios. Hizo un gesto feo y se dejó caer en la primera silla que encontró. Parecía un enorme bebé malcriado. Una de las edecanes se apresuró a darle un lápiz y papel, que él tomó mecánicamente con la mano sana, como si estuviese hipnotizado. Vaya, extraño padre que Dios me había dado. Al ver que todo parecía nuevamente dispuesto para permitir que la sesión continuara, Yolsa se aclaró la voz para hablar con una fuerza y entusiasmo que no había usado hasta ese momento. El tercer objetivo que deben perseguir al determinar las reglas es la prosperidad. Los padres deben ser firmes y estrictos en el cumplimiento de las normas que persigan la prosperidad, porque de ellas dependerán gran parte de los buenos hábitos inculcados de por vida. No importa cuánto se quejen o protesten los hijos, estos deberán aprender a ser perseverantes y diligentes. ¿Quiere decir que debemos exigirles que sean buenos estudiantes? Preguntó una señora. Eso y mucho más. En toda familia digna, la ociosidad debe estar terminantemente prohibida. Y al decir esto, dio un golpe en la mesa que me hizo saltar. Por ningún motivo deberá permitirse desertar del colegio o darle la espalda a las responsabilidades. Los jóvenes no pueden optar por la vagancia frente a la nariz de un buen padre. Las normas de prosperidad son las más graves y las más difíciles de hacer cumplir, porque requieren un grado mayor de energía. Los padres débiles e ineptos fracasan con ellos y permiten a sus hijos fracasar.
Pero si los muchachos no quieren estudiar, ¿cómo va uno a forzarlos? Como sea, por la buena o por la mala. ¿Está usted sugiriendo que seamos duros? Sí. Ningún correctivo será lo suficientemente fuerte para llevarlos a la senda del trabajo. No debe tolerarse que los hijos se vuelvan perezosos. No les den a escoger. No les digan, si no quieres estudiar, te voy a conseguir un empleo de obrero o de criada. Simplemente ellos no tienen que opinar al respecto. Si quieren vivir en su casa, deberán obedecer las reglas. Y una de las más importantes es que por ningún motivo podrán evadir sus deberes. Mi padre levantó su ojerosa vista y pareció interesarse un poco en lo que se estaba exponiendo. La prosperidad también significa seguridad. Todo padre sabe por la noche en las calles de la ciudad están atestadas de vagos, pandilleros, buscapleitos, ladrones, borrachos y demás. Por lo tanto, es lícito que haya una hora estipulada como límite para llegar a dormir. No voy a sugerir ninguna. Los padres decidirán eso según su criterio, pero la hora que estipulen será respetada. Es un hábito de descendencia en toda persona prudente estar en casa a una hora segura. Los hijos tampoco tienen que opinar al respecto. No importa si el jovencito llora y patalea, porque a esa hora las fiestas apenas empiezan a ponerse buenas. No hay excusa pueril que los padres se traguen con más frecuencia. Si eres un buen dirigente de familia, aprende a decir lo siento mucho, hijito. En el hogar, el progreso y los buenos hábitos van unidos al amor. Solo el que no ama a sus hijos evita un buen correctivo a tiempo. En el terreno de la prosperidad entran reglas que controlan el fumar, el beber alcohol, el levantarse y dormirse después de determinada hora, ver la televisión, tender la cama, comer de cierto modo, ser cortés, sincero, honesto, no robar, no mentir, etc. Los buenos hábitos son el camino a la superación y deberán adquirirse proteste quien proteste. El director terminó de hablar usando tal energía que me puso un poco nervioso. Todos los presentes estaban con los ojos muy abiertos, embargados por un sentimiento similar. Yolsa le pidió a mi padre que pasara al frente a leer una pequeña pero extraordinaria carta ilustrativa de lo anterior. Papá pareció no escuchar la invitación. Miraba al frente como narcotizado, sin pestañear. El corazón me quería salir del pecho. Ese no era mi padre. Daba la impresión de estar desmayado con los ojos abiertos. Todo cuanto ocurría respecto a él era demasiado extraño. Otra persona se levantó, tomó la hoja que le ofreció el ponente y comenzó a leer con excelente dicción. Hijo mío, la familia es como una empresa. En las empresas existen lineamientos y políticas establecidas por los directivos. Estas políticas no se discuten, se cumplen. A mí me ha tocado ser el directivo de esta familia. Fue Dios quien lo dispuso así, no yo. De modo que, te guste o no, yo pongo las reglas. Quiero que siempre hablemos de frente y con el corazón. Somos amigos, pero entre nosotros hay un límite que no debes olvidar. La conducta respetuosa, unida y próspera de los miembros de esta casa no se puede negociar. Me gusta la modernidad, mas la columna vertebral es intocable, no se moderniza. En ocasiones duele obedecer,
pero en la vida tendrás que sufrir cualquiera de los siguientes dos dolores. No te escapas y la elección es tuya. El dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento. El padre que hereda solo dinero deja a sus hijos en la pobreza. El que hereda principios les da un motivo de vivir. Esta carta la escribí por eso. Te amo infinitamente. Daría la vida por ti, tu padre. Cuando el lector voluntario volvía a su silla, aproveché para echarle una mirada a papá. Me asusté de lo que vieron mis ojos. Su rostro carmín se había matizado de morado. Tenía la boca seca y grandes ojeras grises. Él también aprovechó el movimiento de sillas para ponerse discretamente de pie y salir del lugar. En su caminar hacia afuera detecté un ligero bamboleo, así que preocupado a mi vez desplazarme sigilosamente para no interrumpir la plática, salí tras él. Lo hallé recargado en el barandal de la escalera con la cabeza gacha. Al sentirme cerca, se incorporó y comenzó a bajar los escalones. Caminé a sus espaldas sin hablar, pero apenas habíamos descendido 3 peldaños, se me volvió hacia mí y me indicó que lo dejara en paz, que solo quería tomar aire fresco. Le dije que necesitaba saber lo que mi tía Lucy no consideró pertinente confiarme, a lo cual respondió gritándome, con una hosquedad tan humillante como incongruente: ¿qué no eres capaz de acatar una orden simple? Ve al salón y déjame solo. Yo volveré enseguida. Regresarás por mí, ¿verdad? No contestó. Me quedé paralizado, con un terrible nudo de frustración en la garganta, viéndolo alejarse escalones abajo. Había olvidado lo recientemente expuesto referente a la zona de intimidad de las personas, por lo que me sentí sumamente desdichado. Cheyenne me alcanzó en la escalera y se detuvo frente a mí, mirándome con ese chispazo de inteligencia y ternura que brillaba siempre en sus ojos. Luego me tomó del brazo sin decir palabra, para conducirme escalones arriba, de regreso al salón. No tuve fuerzas para resistirme a su cariñoso gesto. Me dejé conducir como un muñeco. Había comenzado a perder el control de mis pensamientos. Si te gustó el capítulo, comenta, dale like, suscríbete y comparte.